Hola, ¿cómo están? Bueno, otra vez estamos por este medio compartiendo estos tiempos de estudio bíblico y devocional. La verdad que son tiempos que podemos aprovechar, son hermosos porque estamos recorriendo el Evangelio de San Juan. Estamos con Roque, él está los jueves y yo estoy los martes a las 19 horas compartiendo este devocional. Y bueno, vamos a seguir adelante. Estamos con el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es un capítulo súper abundante, súper rico, súper largo y bueno, estamos yendo por partes para poder aprovechar al máximo todo este recorrido, ¿no? Por el capítulo 6. Así que bueno, hoy voy a estar terminando hasta el versículo 59 y vamos a sacar algunos puntos, ¿no? Por eso es un estudio bíblico devocional. No pensamos que sea muy teológico, sino algo que podemos aplicar a nuestra propia vida, ¿eh? De eso se trata algo devocional, ¿no? Sacar de la palabra de Dios algo que nos ayude a nosotros a entender mejor la voluntad de Dios, el plan de Jesús y poder entender mejor las enseñanzas del Maestro, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a encomendarnos al Señor y vamos a recorrer a partir del verso 31. Roque nos dejó en el 30, vamos a ir al 31 en adelante, hasta el final del 59. Y después queda un tramito más para terminar el capítulo 6 de Juan. Pero bueno, vamos a orar a Dios, que el Señor nos ayude por el Espíritu Santo, porque necesitamos, como oraba Pablo, ese espíritu de revelación y de sabiduría espiritual, ¿eh? No solamente conocimiento, sino un conocimiento que se transforme en revelación. Cuando el conocimiento se transforma en revelación, lo que trae es vida de Dios, ¿eh? Vida de Dios, y esa vida de Dios nos edifica, nos nutre, nos fortalece, nos da sabiduría, y para eso estamos dedicando este tiempo. Así que vamos a orar al Señor. Padre, Señor, en este momento nos encomendamos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos encomendamos a tu amor y nos encomendamos a la comunión con el Espíritu Santo. Te ruego, Padre, que este tiempo sea un tiempo de provecho y de revelación, que traiga vida, que traiga luz, que, Señor, nos haga conocer más a Jesús, y al conocer más a Jesús podamos conocerte más a vos, Padre. Y que todo esto redunde, Señor, en que tu voluntad se realice en nuestra vida y a través de nuestra vida. Padre, oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a leer todo el pasaje y después me voy a detener, es un pasaje largo, pero me voy a detener en algunos versículos que me parece que son el núcleo más importante de este pasaje. Para hacer una síntesis, estamos viendo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, como el Señor les enseñó a sus discípulos a creer en milagros, aumentó su fe, y también vemos cómo Jesús tenía siempre esta confrontación, ¿no? Esta confrontación de el reino de Dios con el reino natural, el reino sobrenatural con el reino terrenal que vivía la gente, ¿no? Jesús vivía en otra dimensión y Jesús quería que las personas entraran en su dimensión, que pudieran ver el reino de Dios, que pudieran entrar en el reino de Dios. Y siempre Jesús estaba en su caminar con esta confrontación, ¿no? Que las personas no entendían lo que Él les decía, porque ellos veían solamente lo natural, no tenían la capacidad, no tenían la revelación para poder interpretar las cosas espirituales, ¿no? Entonces vemos cómo la gente comió, se sació y después buscó a Jesús para que les siga dando para sus necesidades, y Jesús los confronta y les dice: trabajad no por la comida que perece, sino
por la comida que a vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, ¿no? Entonces Jesús está diciendo a la gente que la vida no consiste en lo natural, no consiste en solamente procurar comida, bebida, suplir nuestras necesidades. Bueno, en la época de Jesús, las necesidades más fuertes, más importantes eran la comida y la bebida, ¿no? Hoy tenemos eso, salvo en otras partes del mundo, pero lo tenemos como bastante resuelto, pero hay otras preocupaciones que tienen que ver con las cosas de este mundo, ¿no? Ese consumismo, ese poner nuestra esperanza en las cosas materiales, ese solamente poner nuestro corazón y nuestra mente en lo que vemos, lo que tocamos, en lo que poseemos, en aquellas cosas que van armonizando con nuestros deseos personales, pero que no condicen o no coinciden con la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces es importante que podamos entrar en ese mundo al cual Jesús nos abrió el camino para entrar, que es el mundo de Dios, que es el mundo que se entra por la fe, por el arrepentimiento y por la fe, y vivir en ese mundo, buscar en fe entender a Dios, pedirle a Dios revelación, pedirle conocimiento, pedirle al Señor que cómo interpreto, Señor, lo natural a la luz de lo espiritual, cómo interpreto que el reino de los cielos está operando en mi vida, en las situaciones que me tocan vivir. Y ahí yo tengo que tener respuestas de Dios para ubicarme y no tener problemas con Dios, porque si no tengo problemas con Dios de que mi vida no condice con lo que Dios dice. Acá vemos esa tirantez que había entre la gente y el Señor, porque no la entendían. El Señor le hablaba cosas espirituales y las personas interpretaban de manera natural. No podían comprender la voluntad de Dios y la obra de Cristo, ¿no? Entonces, vamos a leer desde el verso 31 en adelante. Y después vamos a detenernos en algunos versículos que me parece que son el devocional de hoy, que te van a bendecir y te van a fortalecer la fe y te van a dar luz acerca de lo que Jesús tiene para nuestra vida, porque esta palabra es una palabra eterna, es una palabra que es vigente para hoy y para toda persona que tiene fe y cree, ¿no? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Palabras de Jesús. Dice así, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban pensando en el pan de comida y el Señor estaba hablando de un pan que daba un alimento al espíritu, que daba un alimento real al ser humano donde realmente tenemos necesidad. Nuestra necesidad más imperiosa es que nuestro ser interior esté lleno de la vida de Dios, que esté lleno de luz, de fe, de avance, de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Es eso que nos alimenta y en todo tiempo podemos tener una provisión de Dios para lo que nos toque vivir. Entonces les dijo Jesús, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es un versículo clave, para que recuerdes. Dijo Jesús, yo soy el pan, no el pan de harina, de trigo, yo soy el pan de vida. Dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de esas carencias que podemos tener en nuestro ser interior, esos vacíos, esas angustias, esas depresiones, esos problemas que agobian a la humanidad que anda buscando siempre saciar ese vacío que solamente puede saciar la presencia del Señor Jesucristo. Entonces en el verso 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis, no creéis.
todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, dice, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Miren, aquí vemos esta falta de visión espiritual, esta falta de revelación. Jesús les dijo, yo he descendido del cielo, soy el pan de Dios, soy el maná perfecto, no soy como el maná que Moisés les dio de parte de Dios en el desierto para un alimento físico. Yo soy un alimento superior, soy un alimento que aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, ni tendrá sed jamás. Estamos hablando de esa comunión con ese Cristo resucitado, con ese Jesucristo que viene a llenar, que viene a suplir, que viene a darnos lo que realmente necesitamos, que es la provisión de Dios, que es la vida sobrenatural del reino de Dios, es posicionarnos en un lugar donde nosotros podamos estar gobernando las circunstancias, donde podamos interpretar lo natural, pero interpretarlo en función de lo espiritual y no solamente en función de las cosas naturales. Esta hace una diferencia tremenda en nuestra vida. Si nosotros podemos mirar los hechos naturales, donde Dios va actuando y donde Dios nos va llevando. El Señor Jesús dijo, en este mundo, está hablando de lo natural, dijo, tendréis aflicciones. Quiere decir, hay cosas que no van a salir como queremos. Va a haber problemas, va a haber crisis, va a haber falencias, pero dijo algo, dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto nos lleva al terreno de Jesús, nos lleva al terreno de Dios. En el mundo van a ocurrir cosas, pero Jesús está diciendo, tranquilos, porque yo sé que eso va a ocurrir y yo voy a estar ahí en ese momento y yo voy a hacer que ustedes interpreten para bien eso que ustedes están viviendo y cuál es la intencionalidad de Dios en las situaciones que ustedes tienen que vivir. Entonces, esto nos trae paz, esto nos trae fe, nos trae confianza y nos hace atravesar toda situación de nuestra vida con otra impronta, con otra provisión, con otra firmeza interior. Entonces Jesús dice, murmuraban los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No entendían lo que Jesús les decía. Miren cómo razonaban esto y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Vean el razonamiento. Decían, pero si nosotros lo conocemos de chiquito, sabemos que es el hijo del carpintero, conocemos a su familia. Dice, ¿cuándo descendió del cielo? ¿Se dan cuenta? No había luz, no tenían esa revelación espiritual, no tenían ese entendimiento espiritual que podemos tener aquellos que hemos ido a Jesús para que Él nos dé su vida, nos dé la vida del Espíritu, que nos permite ver las cosas de Dios y nos permite entrar a formar parte de la voluntad de ese reino de Dios que está operando en nuestra vida y quiere operar también a través de nuestra vida, impactando a otras personas, manifestando a través de nuestras actitudes y de la provisión de Dios que Él está presente en nosotros. Entonces Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús sigue hablando de realidades espirituales. Jesús sigue hablando de un Padre que ellos no conocían. El Padre que ellos conocían era el Padre Abraham, y que les había hablado de ese Dios en el cual ellos sí creían, pero no lo tenían identificado como Jesús lo presenta, ¿no? Con esa filialidad de Padre, ¿no? Entonces dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Jesús está diciendo que la iniciativa de Dios es que toda persona pueda oír el llamado de salvación.
pueda oír el llamado de Dios a una vida diferente, a una vida nueva, a una eternidad donde será para siempre con el Señor. Habrá una resurrección, dice Jesús, dice, yo le resucitaré en el día postrero. Dice, el que cree en mí, dice, tendrá vida eterna, tendrá una provisión interna que lo va a mantener con una paz interior constante en aún cualquier circunstancia que tenga que vivir. Entonces, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Jesús está diciendo, el único que vio al Padre soy yo. Y yo, dice, quiero darles a conocer al Padre. En un momento más adelante en el Evangelio de Juan, Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y no has creído que el que me conoce a mí conoce al Padre, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Jesucristo vino a revelar a Dios, vino a mostrar a Dios en su propia vida, por eso se encarnó, para que las personas a través de él podamos ver a Dios, podamos conocer a Dios. Entonces sigue diciendo el Señor, verso 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta es otra afirmación fundamental de la fe cristiana. El que cree en Jesús tiene vida eterna, tiene vida eterna. Vida eterna es la vida que vamos a vivir en el cielo con Dios, con nuestro cuerpo glorificado, resucitado, en la plenitud de las cosas perfectas que tiene Dios para nosotros en ese reino celestial. Pero dice, el que cree en mí, la actitud de fe, de creer que Él vino de Dios, que Él es Dios, y que Él vino para llevarnos al Padre y para darnos vida eterna, y que mientras vamos transitando en esta tierra, vamos transitando las diferentes instancias de nuestra vida, Él va supliendo, Él es nuestra comida, Él es nuestra bebida, Él es nuestra provisión, Él es el que cuida de nosotros. Y esa fe y esa provisión interior nos da esa plenitud para vivir una vida que agrade a Dios, una vida de estabilidad, una vida de crecimiento y una vida de bendición. Vivamos lo que nos toque vivir, dice Pablo en Romanos, dice que 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces sigue diciendo Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 1, vemos que el mismo Juan dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No está hablando de la vida biológica que todos tenemos, está hablando de la vida divina. Y Jesucristo también dice en San Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No está hablando de una vida biológica abundante, está hablando de una verdadera vida, que es la vida del Espíritu, que en el griego se llama Zoe, la vida de Dios, la vida que viene cuando nosotros nos conectamos con Jesús, le permitimos al Señor entrar en nuestro corazón, que perdone nuestros pecados, y esa vida divina es la fuerza interna que realmente nos nutre, realmente nos alimenta, realmente nos da todos los recursos que Dios tiene para nosotros. Y sigue diciendo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Está estableciendo la diferencia. El maná era de Dios también, pero era un alimento natural, era un milagro, pero era un alimento para el cuerpo, era un alimento para el cuerpo, era algo que tenía que tomarse cada día, no se podía guardar de un día para el otro, dice, pero aunque comieron eso murieron, dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Jesús está diciendo, el maná es una cosa,
pero yo soy el verdadero pan, yo soy el verdadero alimento del cielo, para que no muramos eternamente. Está hablando de la vida eterna con Dios. La muerte eterna es vivir eternamente separado de Dios, lo que también se llama el infierno. Dios no quiere el infierno, Dios quiere el cielo para todo ser humano, pero al cielo se llega por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único camino al Padre, el mediador. Entonces, sigue diciendo el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El pan vivo que descendió del cielo. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Se dan cuenta? No había revelación, no había interpretación espiritual de las palabras de Jesús. Jesús estaba diciendo, yo les voy a dar a comer mi carne, en el sentido de que Él iba a morir por nosotros, a morir por nosotros. A través de esa muerte nosotros íbamos a recibir el resultado de esa carne de Dios, y también ahora habla de su sangre, ¿no? Entonces dice el verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Qué choque tremendo con lo natural, qué choque tremendo con lo religioso. Lo religioso es tratar de interpretar lo natural con recursos humanos. Y esta gente era religiosa. Decía, no, pero si nuestros padres, Dios les dio el maná y fue comida, y Jesús dice, pero acá hay otra provisión de Dios. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el verdadero maná que da vida eterna. Dice, el que viene a mí, dice, no tendrá hambre jamás, ni tendrá sed jamás. Esto es el núcleo de la fe cristiana, que cuando nosotros vamos a Jesús, Él entra en nosotros. Ese entrar en nosotros se llama Espíritu Santo. Él viene a llenar nuestro ser interior, Él viene a darnos la capacidad de conocer la voluntad de Dios, de conocer a Dios, de interpretar las vivencias que tenemos de acuerdo a la óptica de Dios, y también nos va abriendo el entendimiento a la vida del Espíritu, ¿no? Es otro plano espiritual. No se puede vivir la vida cristiana por conocimientos teológicos solamente. El conocimiento que queda en conocimiento solamente, dice, produzca muerte, pero cuando el conocimiento toca con la vida, con Jesús, se transforma en vida eterna. Por eso este devocional yo te lo dejamos para que se abra tu entendimiento. Yo le pido a Dios que tu entendimiento se abra para que puedas ver el mundo espiritual, para que puedas presentarte a Jesús y por medio de Jesús presentarte a Dios y decirle, yo quiero comer a Cristo, quiero comer a Cristo. Ese es el símbolo de cuando participamos de la cena del Señor, comemos el pan y bebemos la copa que representa el cuerpo y la sangre de Cristo, haciendo memoria que en la cruz se abrió el telón para que toda persona que quiere llegar a Dios pueda acceder por medio de la obra de perdón, de justificación y de redención de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, que el Señor te revele esta palabra, que pueda ser una
realmente un alimento espiritual permanente en tu corazón y saber que la comunión íntima con Cristo Jesús es la fuente de toda la provisión que necesitamos para nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios, para expandir con nuestro testimonio el reino de Dios y también vivir en libertad, vivir en paz, vivir en gozo y vivir en victoria. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.